Buen día, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria convocada para el día de hoy, 17 de marzo, a las 8:30 horas. Señor secretario, si no hay disculpas ni cuestiones de orden, punto número 1. Proposta d'alcaldia d'aprovació de la modificació pressupostària número 5/2026. Intervenciones. Señora García Mayor. Gracias, alcalde. Buen día a todos. El Ayuntamiento de Benidorm ha solicitado a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda el acceso al compartimiento del Fondo de Impulso Económico para obtener financiación destinada al cumplimiento de sentencias firmes. Dicha Secretaría General, con fecha 10 de febrero de 2026, ha adoptado una resolución por la cual se aceptaba la financiación por importe de 55 millones de euros para el pago parcial de la sentencia 343 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, de 23 de mayo de 2024, recaída en el recurso de apelación número 237/2022 contra la sentencia 95/22 de 24 de febrero del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante. En base a la citada resolución, el 27 de febrero de 2026, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la formalización de la operación de préstamo con las entidades financieras que determine el ICO, con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales, en su modalidad de Fondo de Impulso Económico por una cuantía de 55 millones de euros. A los efectos de poder aplicar el ingreso de este préstamo, de esta cuantía, al pago de la sentencia, es necesario dotar de consignación presupuestaria la correspondiente partida de gasto destinada al cumplimiento del convenio por la obtención de los terrenos del APR7. La presente propuesta ha sido informada favorablemente por la intervención municipal en los informes que todos tienen a su disposición de 11 de marzo de 2026. Y por todo lo anterior es por lo que se eleva al Pleno la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario financiada con cargo a préstamos a largo plazo, con el único punto de incorporación, que es la aprobación de la modificación presupuestaria número 5/2026. Y es por lo que pido el voto favorable de toda la corporación. Gracias. Más intervenciones. Señora Escoda. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, nuestro voto, el voto del Grupo Municipal Socialista en este punto será a favor. Como no podía ser de otra manera, hay que formalizar en el presupuesto municipal esta cantidad que, como bien ha dicho la concejala señora García, son 55 millones que el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, da a este ayuntamiento y que va a servir para hacer frente a ese primer pago a los propietarios que han ganado la sentencia de Sierra Helada. También con esta modificación sabemos que faltan aún 5 millones para poder hacer frente a ese primer pago y sabemos que no hay otra que aprobar los presupuestos. Yo estoy segura que van a venir a este pleno en el último lunes de este mes, en el pleno ordinario o en algún extraordinario que tendrá que debatir este pleno municipal, puesto que no tenemos bastante con esos 55 millones para hacerle frente al primer pago y tenemos que sacar del presupuesto municipal 5 millones más. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que ese pleno de presupuestos va a ser más pronto que tarde. Lo que sí le digo ya que se ponga a trabajar ya en los presupuestos del 2027. Le solicitamos ya, fíjese si con tiempo, en marzo del 2026 el presupuesto para que en octubre podamos tenerlo los grupos municipales, o por lo menos el Grupo Municipal Socialista, porque desde luego que en el 2026 la cosa puede estar medio tranquila, pero a partir del 27 se va a complicar en este ayuntamiento, porque tienen todavía muchas cosas que encajar. Es verdad que con la propuesta que vamos a debatir luego, el grueso y el grave problema lo tendrá este ayuntamiento a partir del 2031, pero es verdad que en el 27 tenemos que encajar ya piezas importantes en ese presupuesto municipal. Estamos hablando de más de 7 millones por los intereses que tenemos que pagar, porque sabemos que tenemos 4 años de carencia para pagar la sentencia, pero sí que hay que hacer frente a los intereses, más de 7 millones. Estamos hablando de 6,5 millones de los intereses que nos supone y del préstamo que nos supone lo que nos ha dado el Gobierno y que hay que empezar a devolver.
más de 1 millón de euros en el contrato de parques y jardines, puesto que se ha incrementado el contrato, así como más de 2,5 millones que se incrementará también el contrato de la basura. Estamos hablando de aproximadamente 17 millones que hay que encajar en ese presupuesto del 2027. Por lo tanto, estamos seguros de que este ayuntamiento va a tener que hacer un esfuerzo importante y, por lo tanto, le solicitamos al equipo de Gobierno que se ponga a trabajar ya en ese borrador de presupuestos, porque si no, llegaremos a octubre de este año sin un borrador para poder encajar todo este puzzle económico que manejan en sus manos sin tener aprobados los presupuestos del 2027. Por lo tanto, esa es nuestra petición y desde aquí, como he dicho al principio de mi intervención, manifestar el voto favorable de esta modificación del punto 1 del Pleno de hoy. Más intervenciones. Señor San Martín. Gracias, señor alcalde. Buenos días, concejales. Bueno, pues es un trámite que tenemos que realizar y nada más que posicionar nuestro voto a favor. Gracias. Más intervenciones. Señora García Mayor. Agradecer, en primer lugar, el voto favorable de ambos grupos políticos a esta propuesta y, bueno, solo quiero aclarar, el Gobierno no da nada. El Gobierno lo único que ha hecho es facilitar un mecanismo que le facilita a todas las entidades locales para que quien quiera pueda acogerse a acceder a un préstamo bancario con una entidad bancaria que tenemos que devolver en 12 años, en este caso a Caixa Ontinyent, con un 2,75% de interés. Entonces, si nos diera algo el Gobierno, no tendríamos que devolverlo, como usted bien ha dicho. Entonces, yo creo que eso hay que aclararlo, que lo que estamos accediendo es a un préstamo, que es verdad que esta forma de acceso a este préstamo es más rápida y da más facilidades que si lo licitásemos nosotros, así que por eso hemos decidido, una vez estábamos dentro de la posibilidad de optar a él, cogerlo, pero no es que nos estén regalando nada para el pago de esa sentencia. Y, bueno, estése tranquila porque nosotros, el Ayuntamiento de Benidorm, el equipo de Gobierno, ha presentado el marco presupuestario al Ministerio de Hacienda de los próximos 4 años y eso significa que se han tenido en cuenta las previsiones presupuestarias con todos los gastos e ingresos que tenemos que atender. Así que pueden estar tranquilos que en el 2027 se van a afrontar tanto los servicios que tenemos previstos, los obligados, lo que tengamos que pagar, el montante que tengamos que pagar de préstamos y de intereses de la sentencia, porque ya está previsto, ya está planificado en un documento y por ello que esténse tranquilos que el equipo de Gobierno no va a dejar de atender nada en ese aspecto. Y, bueno, pues me gusta que cambien de concepto a la hora de hablar de esta situación, porque han estado hablando mucho tiempo de quiebra y de ruina del ayuntamiento y ahora pues ya no se habla tanto de eso y creo que es porque al final los hechos y las acciones y el tiempo hace que se ponga a todo en su lugar, a todo el mundo en su lugar y que ya no se puede hablar de eso porque no existe en realidad. Porque la realidad es que el ayuntamiento va a afrontar con solvencia esta ejecución de sentencia, como no podía ser de otra manera, y por tanto lo que hay que hacer ahora es incorporar esta modificación presupuestaria, aprobar unos presupuestos, por supuesto, hacer frente al pago primero que está previsto para esta sentencia y sin duda en 2027 se podrá afrontar porque ya está previsto en un marco presupuestario, previsto además cumpliendo la legalidad, todo ese marco presupuestario con todas las obligaciones y todos los servicios y todos los gastos que tenemos previstos ahí. Así que nada más que decir. Gracias. Más intervenciones, señor Escudero. Sí, gracias, señor alcalde. A ver, yo no le voy a dar las gracias al señor Sánchez, pero lo que es vergonzoso es que usted encima
a la única administración que ha ayudado a este ayuntamiento para poder pagar esta sentencia, usted encima diga que no tiene que agradecer nada. Gracias a esos 55 millones, que claro que vamos a tener que devolver, ¿qué quiere? ¿Que encima le regalen la mala gestión que ha hecho este ayuntamiento por no cumplir la sentencia en tiempo y forma, que es lo que debería de haber hecho? Claro que la vamos a tener que devolver y a un precio alto, pero de intereses hablaremos luego. Y no me olvido y no he cambiado mi discurso de que este alcalde es el alcalde de la ruina y que ha llevado a la quiebra al Ayuntamiento de Benidorm. Claro que sí. Vamos a estar casi 50 años pagando esta sentencia. Y la van a tener que pagar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos a este paso, y a unos intereses muy altos. Aquí, si hay alguien que no ha ayudado en nada, ha sido la Administración autonómica. Ese sí que no ha ayudado nada. Y también hablaremos luego en el otro punto. Ahora estamos hablando de una modificación presupuestaria para intentar encajar en el presupuesto municipal este dinero que nos va a dar el Gobierno de España muy a que le pese. Así que, señora García, 55 millones que le han servido para poder sentarse a negociar con la otra parte con una cantidad importante de millones de euros, si no tendríamos un problema aún mayor. Y también le digo una cosa. Háganselo mirar, porque esa actitud suya, porque yo ya creo que contagia a todo el equipo municipal de soberbia y de poca humildad, creo que nos está haciendo mucho daño a este ayuntamiento. Yo creo que deberían de haber empezado pidiendo disculpas, lo he dicho en muchas ocasiones. Creo que se ha llevado de la peor manera este cumplimiento de sentencia por parte del Ayuntamiento de Benidorm, porque el no haberse sentado cuando esa sentencia era firme en este ayuntamiento ha provocado que ahora estemos hablando, que tengamos que estar pidiendo este fondo al Ministerio. Por cierto, que no lo ha hecho tampoco el equipo de Gobierno. Ha sido gracias al trabajo de la intervención, que se ha preocupado muy mucho a qué fondos podía acudir para poder tener este fondo. Y que el Ministerio le abrió de forma extraordinaria, porque recordemos que este es un fondo que se abre en el mes de julio y se cierra en el mes de septiembre, de manera extraordinaria le permitió a este ayuntamiento acceder a este fondo y abrió durante 24 horas este fondo para que nosotros presentáramos la documentación y pudiéramos acceder a él. Hombre, las gracias no, pero tampoco vamos a ver que lo del malo de Sánchez en este punto no cuela. Así que, de verdad que háganselo mirar. Creo que el pueblo merece políticos con humildad, que reconozcan lo que se hace bien, pero también lo que se hace mal. Y, por lo tanto, no he cambiado mi discurso. El alcalde que está sentado hoy en el sillón es el alcalde que ha llevado a la quiebra técnica a este ayuntamiento por muchísimos años. Gracias, señor alcalde. Más intervenciones, señor San Martín. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo en este punto no iba a intervenir, señora García, pero escucharla decir que, bueno, como que estamos sobrados, que podemos pagar una sentencia de 350 millones, pues explíquese, si podemos pagar una sentencia de 350 millones, explíquele a los ciudadanos por qué no arreglamos los colegios, por qué no hacemos hospitales o por qué no creamos vivienda social, porque, claro, pagar 350 millones parece que es cualquier cosa, pero se pueden hacer 6 hospitales como el de Onteniente y lo vamos a tener que pagar por una mala gestión. Así que, por lo menos, un poco de humildad y no sacar pecho. Muchas gracias. Nuestro voto a favor. Más intervenciones. Señora García Mayor, última intervención. Gracias, alcalde. Yo no he dicho que Sánchez sea el malo, pero quería aclarar eso, porque en su discurso parece que es que nos están regalando el dinero. El Ministerio no nos está dando nada, es un banco el que nos está prestando el dinero. El Ministerio tiene ese mecanismo justamente para los ayuntamientos que tienen las cuentas saneadas, porque hay otro mecanismo al que podríamos habernos acogido, pero por tener una buena gestión económica no nos hemos podido acoger, como otros ayuntamientos que a lo mejor tienen financiados 270 millones de euros a 70 años y a un 0,65% por hacer las cosas mal. Como el Ayuntamiento de Benidorm ha hecho las cosas bien y solo podemos acceder a este préstamo porque, bueno, pues de la deuda bancaria que teníamos en 2015 de 95 millones se amortizó y tenemos las cuentas saneadas, solo podemos acceder a este tipo de préstamos.
Entonces, yo no estoy diciendo absolutamente que Sánchez sea el malo, como usted dice, pero que no nos han regalado nada, que la intervención lleva mucho tiempo explorando, por supuesto, porque es su trabajo, las formas de poder hacer frente a ello, que hemos accedido a este préstamo bancario porque nos facilitaba la tramitación para poder hacerlo. Y, señor San Martín, pues es que nosotros, los ayuntamientos, no hacen hospitales ni hacen colegios. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir una sentencia para adquirir un terreno verde, que es el Parque Natural de Serra Gelada. Y tenemos que afrontar la sentencia de lo que una sala o un tribunal ha dicho que valen esos terrenos para que sean patrimonio municipal. Eso es lo que tenemos que hacer, pero nuestras competencias no son esas. Y nada más decirle eso, que bueno, que del presupuesto municipal del 2027 no se preocupen, que eso se va a encargar el equipo de gobierno como siempre, y que esto se va a afrontar con solvencia, por supuesto. No vamos a entrar en más disputas aquí, porque creo que no es el momento, pero que el Ayuntamiento va a afrontarlo con solvencia, como lo está demostrando, como se va a demostrar en el siguiente punto, y que los servicios no se van a ver afectados, las cuentas van a estar más que encuadradas en los marcos legales, con todo el cumplimiento de sentencia y con todos los servicios que tenemos presupuestados. Así que nada más, aquí traemos una modificación presupuestaria para aplicar administrativamente este préstamo. Agradezco el voto favorable de los grupos, y un préstamo que ya impulsamos hace 2 meses, además, ya se impulsó desde, ya llevamos tiempo explorando, pero desde hace 2 meses está impulsado este préstamo bancario, y, como digo, solo se puede acceder a él porque teníamos las cuentas saneadas y porque el Ayuntamiento de Benidorm ha hecho una buena gestión económica en estos últimos años, y, por tanto, ahora lo que toca es aplicar esto al presupuesto municipal para poder hacer frente a este primer pago. Gracias. Suficientemente debatido este punto número 1 de la modificación presupuestaria. Vamos a someterlo a votación. Voto a favor del punto 1. 25 vots a favor. Por unanimidad de los presentes se aprueba el punto número 1. Pasamos al punto número 2. Señor secretario. Proposta d'acord per al compliment de la sentència número 343-2024 de 23 de maig de 2024 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, secció primera. Intervencions. Señora Caselles. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Voy a ir al grano, puesto que es un tema el que hoy traemos aquí, que ha sido debatido durante muchísimos plenos y que además ha sido explicado pormenorizadamente en juntas de portavoces puntuales cada vez que han tenido entrada un documento, tanto por parte del juzgado como por parte de cualquiera de las partes, y por lo tanto yo creo que está suficientemente explicado. Quiero agradecer el gran trabajo que se ha realizado en todo este expediente por parte de la asesoría jurídica, por parte de todos los departamentos que han sido implicados, fundamentalmente por esa comisión que se creó para llegar al acuerdo que hoy vamos a someter a la consideración del Pleno, y que demuestra que lo que ha hecho que trabajen ha sido el interés general, mal que algunos hayan intentado mentir al pueblo de Benidorm y hayan intentado engañar y confundir de lo que verdaderamente aquí se trata. Ha habido diversos procedimientos, hay diversos procesos judiciales todavía abiertos, y hay una sentencia firme, la 343/2024, que condena al Ayuntamiento al pago de una cantidad económica por una indemnización a pagar por unos terrenos en Sierra Helada. Hacer constar, lo primero de todo, que con el cumplimiento de esta sentencia el Ayuntamiento va a adquirir suelos que están en el Parque Natural de Sierra Helada, decretado así en el año 2005, y que gracias a ello pues se va a incrementar el suelo protegido que existe en Benidorm y que supera más del 50%, estamos hablando del 60% en suelo no urbano y en suelo protegido, que gracias a esta adquisición pues va a poder disfrutar todo el pueblo de Benidorm.
Como ya les digo, una vez firme la sentencia y para abrir un plazo para llegar a un acuerdo de colaboración para ejecución de sentencia y, reitero, un acuerdo de colaboración para ejecución de sentencia y que no se engañe a la gente, no se puede negociar. De hecho, ayer, por parte del letrado municipal, se volvió a recordar en el seno de la Junta de Portavoces celebrada en la alcaldía que no se puede negociar, que estamos hablando de ciertos aspectos en los que está prohibido la negociación, pero que sí, lo que sí que se puede hacer es un acuerdo de colaboración para ejecutar sentencia. Por lo tanto, que no se engañe al pueblo de Benidorm diciendo que no nos hemos sentado antes para negociar, porque, como se ha reiterado en juntas de portavoces y por parte de los letrados, tanto municipales como externos, no se podía negociar. Primer punto. Segundo, una vez abierto ese trámite a través del Pleno de febrero, en el que se les daba audiencia por 7 días para abrir ese acuerdo de colaboración por parte de las empresas propietarias de las parcelas que se va a adquirir por parte del Ayuntamiento, se presentó un acuerdo para ejecutar esa sentencia. A la vista de dicho acuerdo existen 3 informes. Uno de Secretaría y Letrado Municipal de 11 de marzo, otro de Secretaría, Asesoría Jurídica y Patrimonio de 12 de marzo y otro de la Intervención Municipal de 12 de marzo, en el que, estudiado pormenorizadamente el acuerdo que nos pasaban los propietarios, había ciertos aspectos que no se podían incluir, dado que vulneraban la legislación, y, mal que le pese al Grupo Municipal Socialista, lo que ha hecho este equipo de Gobierno ha sido siempre cumplir la ley, siempre cumplir los mandatos judiciales y siempre hacer caso a lo que nos han trasladado por parte de los informes que obran en todos estos expedientes. Como ya le digo, a la vista de estos informes que se han emitido, había ciertos aspectos en la propuesta que habían presentado de los propietarios que no se podían llevar a término porque, como ya digo, vulneraban aspectos y vulneraban leyes que no se podían contemplar. Resultado de ello, se redacta un nuevo acuerdo de colaboración para ejecución de sentencia y los propietarios, una vez conocedores de dicho acuerdo, solicitan a través de la Secretaría Municipal que se les dé traslado de ellos. El acuerdo que traíamos al Pleno y que ahora mismo voy a explicar era, por un lado, aprobar el texto del acuerdo de colaboración para la ejecución de la sentencia, los términos transcritos en la parte que, como ya les digo, ha sido modificada por los técnicos municipales para acordarla de acuerdo con la ley, dar traslado a los considerados propietarios en el acuerdo de colaboración para que en 3 días manifiesten su conformidad, facultar al alcalde para la firma del acuerdo, dar traslado del presente acuerdo a la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, Plaza 3, así como ya se le dio traslado también del anterior acuerdo de febrero para que viese que ya estábamos procediendo a la ejecución de sentencia, y publicar el acuerdo en el Diario Oficial y el portal de transparencia. Digo que esto ahora también ha cambiado porque ayer, en una junta de portavoces que se celebró a las 2 menos cuarto de la tarde, hubo una a las 11 y cuarto en la que, de nuevo, reitero la presencia de todos los técnicos, tanto de la asesoría jurídica como del Departamento de Intervención, como también de la Secretaría, en la que estuvieron a disposición de todos los grupos para responder todas las preguntas que pudieran tener respecto al acuerdo que hoy se trae a Pleno. Ya sabemos, y así nos lo trasladaron, que habían preguntado también a los técnicos municipales y, como ya les digo, eso fue a las 11 y cuarto, y a las 2 menos cuarto el señor alcalde nos convocó para otra junta de portavoces porque había tenido entrada un escrito en el que los propietarios, a la vista del traslado que se les había dado el viernes día 13 del contenido del acuerdo que hoy se somete a Pleno, dan el visto bueno al mismo, están de acuerdo con las cláusulas que se marcan en el mismo y, por lo tanto, el segundo acuerdo que aquí tenemos en la parte resolutiva de dar traslado a los considerados propietarios en el acuerdo de colaboración para el plazo de 3 días manifieste su conformidad. Dado que ya tenemos su conformidad a dicho acuerdo, pues lo que se hará será también dar copia de ese acuerdo, tal y como se nos trasladó ayer por parte del secretario general, de dicha conformidad a las plaza 3 del contencioso administrativo del Tribunal de Instancia, para que tenga conocimiento de que ya existe esa conformidad para proceder a la firma de dicho convenio. De nuevo, reiterar todo el trabajo que se ha realizado. Como bien saben, la primera parte es efectivamente pagar 60 millones de euros. Se abre una posibilidad siempre a voluntad del Ayuntamiento para poder pagar en suelos, y luego también ya se marcan todos los plazos de acuerdo con los informes que obran el expediente para proceder al pago de la totalidad de la sentencia y tanto del principal como de los intereses.
Solicitar el voto favorable de todos los miembros de la corporación y, reitero, traemos un acuerdo de colaboración para ejecución de sentencia. Ayer se nos volvió a reiterar de nuevo por parte del letrado municipal que no se puede negociar, puesto que la ley no lo permite, y, por lo tanto, de nuevo reiterar que si no hemos negociado hasta ahora es porque no nos lo han permitido y porque así nos lo han trasladado siempre en Junta de Portavoces. Y, por lo tanto, señora Escoda, lo que le pido es que no mienta al pueblo de Benidorm, porque usted sabe tan bien como el equipo de Gobierno que no se podía negociar porque así se le ha trasladado a usted en Juntas de Portavoces y así se les ha explicado por parte de los letrados, tanto externos como internos. De nuevo, reiterar y solicitar el voto favorable de todos los miembros de la corporación, siguiendo siempre las indicaciones de los técnicos municipales, siguiendo siempre lo que establece la ley y siguiendo siempre las sentencias judiciales, sean a nuestra favor o sean en contra, porque hay que recordar que también hemos tenido sentencias a favor y que precisamente por eso, hasta la fecha, no se ha traído este acuerdo al Pleno. Muchas gracias. Más intervenciones. Señora Escoda. Bueno, pues los que nos están escuchando ya han oído a la señora Caselles, ¿no? Ya parece que hay un acuerdo para poder cumplir esos más de 350 millones de euros por unos convenios que aquí siempre se intenta disimular, que fueron firmados en 2003, donde recordemos que solo se contó con el voto del Partido Popular, que fue el que promulgó estos convenios, y que además, por responsabilidad y atendiendo a los informes técnicos, pues fueron renovados en 2010 y en 2013. Y donde, cuando llegó a este ayuntamiento el alcalde de la ciudad, el señor Toni Pérez, en el 2015, pues decidió cambiar de criterio, pasando de ser el máximo defensor y el máximo impulsor de los mismos a decidir no cumplirlos y encima presumir de tener una hoja de ruta. Que menuda hoja de ruta, señor Pérez. Menuda nos tenía preparadas cuando usted anunció esta hoja de ruta en este ayuntamiento. Hoy ya la conocemos. Esa hoja de ruta va a costar a este ayuntamiento más de 500 millones de euros. Luego explicaré bien la cantidad. Nos van a costar otra vez la cesión de terrenos, es decir, volvemos al inicio original. Para poder pagar esos 70 millones de intereses vamos a tener que volver a firmar convenios con cesión de terrenos municipales. Incluso nos arriesgamos a tener que vender patrimonio para poder ir amortizando la deuda, un hecho que tampoco se descarta en este acuerdo. Menuda maldita hoja de ruta, señor Pérez. Una condena de 283 millones de euros, más 70 millones en intereses, recordemos, por precisamente no querer ejecutar esa sentencia de 283 millones. ¿Cómo que ahora, que si no intente confundir, engañar a la ciudadanía, que si acuerdo, que si negociación? Es que ustedes deberían de haberse sentado a cumplir esa sentencia y estaríamos hablando de esos 283 millones, estaríamos viendo cómo pagarla, pero ustedes han dejado pasar el tiempo y esa inacción ha tenido una responsabilidad bien grande, que es lo que se acuerda hoy aquí. Más de 500 millones de euros, cesión de terrenos y venta de patrimonio. Este acuerdo que hoy se trae aquí, que se intenta pasar de soslayo como si no pasara nada, va a hipotecar a muchísimas generaciones en este municipio. Y mire, es que aquí somos mucho de celebrar conmemoraciones. Yo creo que eso es una buena cosa que tiene este municipio, porque no hay que recordar las buenas efemérides. Pero es que también se va a recordar en este ayuntamiento que un 16 de marzo, una fecha importante para nuestro municipio, pues los propietarios dijeron sí a esta propuesta hecha por el ayuntamiento. Precisamente, como ha dicho la señora Caselles, en el día de ayer se nos remitió un escrito aportado por la propiedad, donde decían que estaban de acuerdo en la propuesta que hoy se iba a traer a pleno, si no se movía ni un ápice ni una coma de ese acuerdo, y por lo tanto pues esa condena de más de 500 millones hoy ya es una realidad. Sabemos que este acuerdo que van a pagar no ustedes, los vecinos y vecinas, los que están ahí fuera trabajando, sudando la camiseta para poder llegar a fin de mes, va a salir adelante con su mayoría de 16 concejales. Por eso yo creo que es imprescindible explicarle a los que nos están escuchando de qué estamos hablando. En primer lugar, de una irresponsabilidad tremenda del señor Pérez. Lo he dicho al principio de mi intervención. Tenía una sentencia
sobre la mesa en mayo del 2024. Una sentencia que era firme, por mucho que él intentaba negarlo día tras día a técnicos, a la sociedad, a los medios de comunicación, a la oposición. Era una sentencia firme, no había ninguna duda. Y en ese momento es cuando se debería haber sentado a trabajar para poder llegar al mejor acuerdo, para ver cómo se podía pagar esa sentencia. ¿Pero qué decidió? Cruzarse de brazos, echar la patada para adelante y dejar correr el tiempo, a ver si iba en su beneficio. Trató de intentar confundir a la ciudadanía con que no era una sentencia firme, con que había unos convenios que iban a anularse, que podían rectificar la sentencia. Era todo una gran milonga que hoy se ha descubierto. Una irresponsabilidad e inacción que ha tenido consecuencias, claro que las ha tenido. 67 millones de euros en intereses que se han ido incrementando día tras día, hasta que le vio las orejas al lobo, hasta que ya los propietarios nos dijeron ya no aguantamos más, o cumple la sentencia o encima aún se van a incrementar por 2 puntos el interés de los intereses porque estábamos dilatando ese cumplimiento. Y eso es toda la responsabilidad, cae única y exclusivamente en el alcalde, el señor Pérez. Y por eso decide empezar a hacer algo y decide crear in extremis, porque estamos hablando de hace prácticamente un mes, un equipo de trabajo multidisciplinar, que además la señora Caselles ha dado aquí la enhorabuena por el gran trabajo, formado por funcionarios de la Casa. Y claro, crea ese equipo de funcionarios y todos tenemos expectativas. Son grandes funcionarios, desde luego, habilitados de carácter nacional, como le gusta decir al señor Pérez, que están, porque además así lo son, y tienen una validez y un prestigio en esta casa importante, para mí todos y cada uno de los que forman esa comisión, para que junto a la estrada externa, y cito textualmente el origen de esa comisión, dice, para otorgar la máxima garantía posible a los intereses generales en el seno del incidente de ejecución de la sentencia. Bueno, para nosotros era una mesa que llegaba tarde, pero entendíamos que era una mesa que podía aportar mucho a este acuerdo de colaboración, como usted le gusta llamar. Pero claro, es que esos técnicos ni son magos, ni tienen una varita mágica, pero yo creo que si se les hubiera puesto a trabajar con tiempo, con muchas reuniones, estoy segura que entre todos hubieran conseguido un mejor acuerdo para nuestra ciudad. Porque, mire, ¿cuántas veces se ha reunido esta comisión de trabajo? ¿No la puede decir? Le digo yo cuántas veces se ha reunido esta comisión, todos los técnicos formados en esa comisión. Ninguna. Ninguna. Para eso creó esa comisión de trabajo de expertos, para otorgar la máxima garantía posible a los intereses generales y no ha sido capaz de convocarla ni una sola vez. Yo creo que ha faltado el respeto a técnicos que habían en esa comisión, sinceramente se lo digo. Yo, si me equivoco, si usted me puede demostrar que hay alguna reunión de ese comité, para eso le invito a que traiga aquí las actas de las reuniones. Eso sería transparencia, ¿verdad, señor Pérez? Y usted sabe que no miento, sabe que no miento. Y le digo más, usted lo sabe como yo, porque hay escritos de funcionarios en este mismo expediente que hoy se trae a este pleno, donde dicen textualmente: hasta el momento actual no he sido convocada a ninguna reunión del citado equipo. No he recibido comunicación interna para la preparación, estudio o deliberación conjunta de cuestiones relativas al incidente de ejecución. Sigue en ese escrito. Que tampoco he participado en la elaboración del informe jurídico que se eleva a pleno, ni he intervenido en redacción, revisión, etcétera. Es una carta bastante larga. Concluyo con el final que dice, porque no voy a leerlo íntegramente porque se me pasa el tiempo, que se deje constancia expresa que, pese a mi designación formal como miembro del equipo de trabajo multidisciplinar, no he sido convocada ni he participado en reunión o actuación alguna del mismo, ni en la elaboración del informe remitido al Pleno, considerándome por ello materialmente al margen de la comisión creada. ¿Qué está diciendo aquí que esa comisión ha trabajado en este acuerdo de colaboración? Si usted sabe, ya no hay escritos, como digo, de funcionarios que se han eximido de esta responsabilidad, pero es que también sabemos que a algunos no se les ha citado nunca. Es que me parece ya mentir tan claramente a la ciudadanía. Luego dice que yo miento porque digo que el alcalde, señor Pérez, es el alcalde de la ruina, de la quiebra y de la peor gestión que ha tenido un alcalde, no en esta comunidad, sino en España.
porque ha llevado a la ruina técnica a este ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que hay que hacérselo mirar. Mire, dejen de mentir. Si les molesta el término de mentir, dejen de decir verdades a medias. De verdad, esto no es un acuerdo de colaboración para ejecutar la sentencia. Esto es una propuesta que los propietarios han presentado al ayuntamiento y donde los técnicos municipales le han dado una viabilidad jurídica y una viabilidad económica para poder llevarla a cabo. Si esta comisión técnica se hubiera reunido cuando teníamos una sentencia firme sobre la mesa, mayo del 2024, donde habían los mejores técnicos que tiene esta casa, y entre todos hubieran presentado 1000 propuestas, mil cosas para poder llegar a cumplir esta sentencia, tendríamos otra valoración, seguro. Pero no, hemos esperado a la propuesta de la propiedad, que la hemos apretado hasta el final, hasta que ya ha dicho o lo cumplimos o las consecuencias van a ser peor, y entonces sobre esa propuesta hemos puesto a los técnicos a trabajar para darle una viabilidad jurídica y económica. Eso es la verdadera realidad que se aprueba hoy en este pleno. Por lo tanto, dejen de dar lecciones, de verdad. Aquí el único beneficiado ha sido el señor alcalde, que ¿saben qué han conseguido con este acuerdo? Como no han llegado en la dilación del cumplimiento de la sentencia al 2027, han buscado otra fórmula, han buscado darle un balón de oxígeno al alcalde de la ciudad, retrasando el grueso de la deuda al 2031, sin importarles para nada el futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las personas que aquí vivimos y que queremos a Benidorm. Gracias. Más intervenciones. Señor San Martín. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, cuando vi el otro día esta propuesta de acuerdo y pensé lo que debería de votar nuestro grupo, me di cuenta que teníamos que elegir entre susto o muerte. Y luego recordé que debe de ser su forma de gobernar, porque no es la primera vez que les digo esto en un pleno. Le vi muy contento el otro día en una rueda de prensa, señor alcalde, y lo entiendo, porque usted cree que ha solucionado un problema. Cree que ha solucionado el problema de la deuda de Benidorm derivada de esta sentencia. Pero está equivocado. El problema que usted ha solucionado no es el de Benidorm, es el suyo. Y además no lo ha solucionado usted. Parece que la propiedad ha decidido olvidar que usted mismo dijo públicamente que los convenios eran nulos de pleno derecho, y ahora resulta que le han dado algo muy valioso, tiempo para pagar. Mucho tiempo. Eso a usted le resuelve un problema político inmediato, pero lo que hace es hipotecar a los vecinos de Benidorm durante décadas. Porque usted sigue intentando presentar esta propuesta como si fuera simplemente la ejecución de una sentencia judicial. Pero la realidad es otra. La realidad es que estamos ante un problema político provocado por decisiones políticas y muy mal gestionado durante años por el Partido Popular y también por el Partido Socialista, que prorrogó en 2010 y en 2013 sin hacer nada. Es verdad que la sentencia la ha dictado un juez, pero los problemas que nos han traído hasta aquí los han generado ustedes, los políticos. Los generaron con los convenios urbanísticos de 2003. Se prolongaron durante años sin resolverse, tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista, y acabaron convirtiéndose en un problema judicial que hoy tiene una consecuencia económica brutal para esta ciudad. Y lo que hoy nos traen aquí es la forma de pagar esa sentencia. Pero la verdad es que este diálogo y este acuerdo se debería de haber hecho cuando se pidió la resolución de los convenios por parte de los beneficiarios, después de 15 años, de no negociar ni de buscar ninguna solución. Incluso en la vía judicial se mantuvo que eran nulos hasta llegar al Tribunal Constitucional, nada menos, sin intentar ningún acuerdo. Porque conviene que los ciudadanos entiendan exactamente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una sentencia que supera los 350 millones de euros. La propuesta que hoy nos traen ustedes aquí establece que el Ayuntamiento tendrá que pagar 60 millones de euros antes del final de este año. Para ello se solicita un crédito de 55 millones a través del Fondo de Impulso Económico. Después, entre los años 2027
a 2030, el Ayuntamiento pagará aproximadamente 7 millones de euros al año solo en intereses, sin empezar todavía a amortizar la deuda. Es decir, durante varios años se pagarán millones de euros sin reducir la deuda y a partir del año 2031 empezará el pago del principal más los intereses correspondientes. ¿Y cómo se hará? Pues con un mínimo del 8%, o sea, 8% como mínimo de los ingresos corrientes del presupuesto municipal cada año. Traducido para lo que entienda cualquier vecino de Benidorm, pues aproximadamente 10 millones de euros al año, durante décadas hasta que se pague toda la deuda. Eso sí, también se contempla la deuda de compensar parte de los 70 millones que hay en intereses mediante la entrega de terrenos municipales. Y aquí es donde empiezan las preguntas que ustedes deberían explicar a los ciudadanos. ¿Por qué si ahora resulta que tenemos terrenos para compensar parte de esta deuda? La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no se entregaron esos terrenos cuando se firmaron los convenios o durante los 15 años siguientes? ¿Por qué no se utilizaron cuando se podía haber evitado todo este proceso judicial? Tuvieron 15 años para hacerlo. 15 años para cumplir aquello que se prometió en los convenios, compensar con terrenos edificables para ahora tener que hacer lo mismo. Y, sin embargo, no se hizo. Y ahora resulta que los terrenos pueden aparecer cuando ya tenemos una condena de 350 millones de euros encima de la cabeza. Para ello, otra cuestión que también merece una explicación, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el año pasado tuviéramos que subir el IBI, la tasa de basuras, y ahora resulta que este ayuntamiento es capaz de asumir un crédito de 55 millones de euros y de pagar 10 millones de euros al año durante décadas para afrontar una sentencia? Deberían de explicarlo. Y hay una tercera cuestión todavía más importante, porque el propio informe de intervención ya advierte que 30 años no serían suficientes para pagar esta deuda. Por lo tanto, sería bueno que explicaran también a los vecinos de Benidorm algo muy sencillo. Señora Caselles, ¿cuánto dinero creen que vamos a acabar pagando realmente por este convenio? ¿400, 500 millones más? Porque si esto se alarga en el tiempo. Porque al final lo que estamos haciendo aquí no es una inversión en terrenos para el futuro de la ciudad. Lo que estamos haciendo es pagar una sentencia provocada por una mala gestión política. Y es algo que los vecinos de Benidorm tienen derecho a saber. Desde Vox vamos a actuar con responsabilidad, vamos a apoyar cualquier solución que evite la ruina y la quiebra económica de Benidorm, pero también le vamos a decir la verdad a los ciudadanos, que este problema no lo ha creado una sentencia. Lo ha creado la mala gestión política de los convenios y todo lo que ha venido después. Gracias. Más intervenciones, señora Caselles. Muchas gracias, señor alcalde. Y aquí creo que es importante que dejemos de mentir a la ciudadanía, señora Escoda. Efectivamente, se firmaron unos convenios en el año 2003 por parte del entonces equipo de gobierno del Partido Popular, año 2003, en el que ya se querían preservar esos suelos de la edificación y precisamente por eso se firmaron. Año 2003, recalco. Año 2005 se aprueba un plan de ordenación de recursos naturales por los que se crea el Parque Natural de Sierra Helada que, señor San Martín, vamos ahora mismo a adquirir terrenos para todo el pueblo de Benidorm, porque que no se equivoque el pueblo de Benidorm, esos terrenos todavía no son del pueblo, son de estas propiedades, que aquí también se ha intentado engañar al pueblo diciendo que esos terrenos ya eran del pueblo de Benidorm. No, no eran del pueblo de Benidorm, pertenecen todavía a fecha de hoy a estos señores. Y, señora Escoda, año 2005 se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra Helada. Año 2010, efectivamente, hay unos informes que avalan la firma de los convenios y, efectivamente, mis compañeros entonces, hay aquí dos compañeros que votaron a favor de la suscripción de esos convenios, año 2010. Y hay una cláusula que entonces introduce el concejal de urbanismo, que no sé por qué en las listas del 2011 ustedes se lo cargaron, pero bueno, el señor Linares introdujo una cláusula en la que decía que estos convenios quedarían sin efecto si se aprobaba la declaración de impacto ambiental, y esa declaración de impacto ambiental conllevaba la desclasificación de esos terrenos.
Inexplicablemente, en el año 2013, inexplicablemente, usted sí que estaba en el año 2013, a lo mejor no lo puede explicar, se trajo a pleno la renovación de dichos convenios en los que, mal que le pese a usted, el Grupo Municipal Popular, y yo entonces ya era parte, votamos en contra de esa innovación. Y a lo mejor le duele y le pica, pero lo puede explicar a todo el pueblo. Navarro renovó convenios en Sierra Helada ignorando a urbanismo. ¿Le suena a este señor? Don Jaime Linares Ley, concejal de urbanismo en el año 2010, que introdujo una cláusula que decía que estos convenios quedarían sin efecto si finalmente se aprobaba la declaración de impacto ambiental. Año 2013, renovación de convenios. Año 2013, renovación de convenios con el voto en contra del Grupo Municipal Popular y el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y suyo, porque usted ya era concejal. Por lo tanto, ahora mismo lo que estamos aquí pagando es la condena por una renovación de convenios del Partido Socialista de Benidorm. Dejen de mentir. Y mire, sí, efectivamente, hemos asumido nuestra responsabilidad porque somos un equipo de gobierno y no hacemos como otros que agachamos la cabeza y no asumimos la responsabilidad. Al revés, somos los que gobernamos y tenemos una sentencia que tenemos que cumplir. Pero, señora Escoda, deje de mentir, porque usted ha votado a favor de la nulidad de pleno derecho de los convenios. Eso sí, ha votado a favor dependiendo de quién eran las empresas que habían suscrito esos convenios. Y ahí sí que están todos ustedes, porque esta nulidad de convenios se ha traído al Pleno en la Administración 2023-2027. Y ustedes son los, bueno, exceptuando la señora Águila, ustedes han votado o a favor de la nulidad de pleno derecho. Por lo tanto, no digan que nosotros hemos cambiado ahora mismo nuestro posicionamiento respecto a los convenios. Siempre hemos actuado de acuerdo con los informes obrantes en los expedientes. Siempre hemos actuado de acuerdo con la ley. No como ustedes, que dependiendo quiénes fueran los suscribientes de los convenios, votaban a favor o se abstenían. Si tan claro tenían que estos convenios, que ahora tenemos que pagar una sentencia, eran totalmente válidos, hubiesen votado en contra de la nulidad de pleno derecho. Por lo tanto, dejen de mentir a la ciudadanía, porque nosotros nunca hemos mentido. Hemos asumido nuestra responsabilidad. Efectivamente, en el año 2003 el Partido Popular votó a favor de los convenios, pero en el año 2005 hubo por un lado un parque natural, y en el año 2010 había una cláusula que introdujo un concejal socialista en la que ponía que serían nulos y serían ineficaces si finalmente la declaración de impacto ambiental, que estaba pendiente de la aprobación por parte de la Consellería, declaraba esos suelos y los desclasificaba como suelo no urbanizable protegido, como así pasó. Y en el año 2013 ustedes trajeron a pleno esa innovación en la que mi compañero, el señor alcalde, mi compañero González de Zárate y yo misma votamos en contra de estos convenios, porque ya éramos conscientes de la nulidad, porque ya pedimos informes que ustedes se negaron a traernos para que pudiesen esclarecer en el seno de ese pleno si esos convenios se podían votar o no. Por lo tanto, los que votaron a favor de ese convenio, que ahora mismo estamos aquí, fueron ustedes. Fue usted, señora Escoda. Y los que han votado a favor de la nulidad de dichos convenios han sido ustedes o se han abstenido. Por lo tanto, también tenían claro que eran nulos. Y ahora no intenten cambiar sus votos y no mientan a la ciudadanía, que es lo único que estamos diciendo y los únicos que les he exigido siempre respecto a estos temas. No mientan, asuman su responsabilidad, como nosotros lo estamos asumiendo porque estamos gobernando, pero estamos asumiendo una responsabilidad que no nos compete, porque los que firmaron el convenio en 2013 fueron ustedes. Y se lo vuelvo a decir, recomendé al alcalde que no lo hiciera. Asegura el extitular del área, Jaime Linares, respecto a la emblemática zona montañosa. Su propio compañero ya les decía que esto no se podía hacer. ¿Y sabe lo que le pesa? Que, como le ha dicho mi compañera Aida García, Benidorm no va a ir a la quiebra, porque gracias a Dios nosotros llegamos a gobernar cuando teníamos 95 millones y en 4 años lo redujimos a 0, y eso es lo que les pesa. Eso es lo que les pesa, que gracias a que está gobernando el señor Pérez podremos asumir la obligación de la ejecución de esta sentencia, siempre siguiendo los criterios municipales y siempre siguiendo a los técnicos. Y usted dice que esta comisión que se ha creado no ha trabajado. A lo mejor no se han sentado, pero también han vuelto a mentir, porque, como le vuelvo a
decir y le vuelvo a repetir. Existen 3 informes, suscrito uno por la Secretaría y por el letrado municipal, secretario general, habilitado nacional, mal que le pese. Otro firmado por la Secretaría, la Asesoría Jurídica y el jefe de Patrimonio. Estamos hablando de técnicos de Administración General, Grupo A1 y, de nuevo, el habilitado nacional. Por lo tanto, creo que la profesionalidad que emana y el velar por los intereses generales está en estos informes. Y, por último, un informe de intervención también habilitado nacional. Y ayer hubo 2 técnicos de la intervención municipal aclarando todas las dudas que ustedes les pudieron plantear. Por lo tanto, a lo mejor no se han sentado como tal, pero que cada uno de los departamentos se han sentado entre los técnicos para llegar y para plasmar los informes que han dado al final la forma al convenio y al acuerdo de colaboración para ejecución de sentencia, que es lo que se ha traído, es lo que traemos. Así que, señora Escoda, ríase, porque lo que le duele es que lo que estoy diciendo es verdad. Aquí el convenio que nos ha llevado donde estamos es el de 2013, en el que el señor Pérez, el señor González de Zárate, yo misma y mis compañeros entonces en el Grupo Municipal Popular votamos en contra. Pero, como tenemos que hacer y velamos por el interés general y cumplimos la ley y las sentencias judiciales, procederemos a la ejecución y al cumplimiento de la sentencia firme. Porque le recuerdo, señora Escoda, que si no nos hemos sentado, y reitero de nuevo, es porque no nos han dejado los técnicos, y ayer se le volvió a explicar en el seno de la Junta de Portavoces que no nos podíamos sentar a negociar. Dejen de mentir, que es lo único que saben hacer, y asuman sus responsabilidades. Sean valientes, den un paso al frente y digan: sí, me equivoqué, votamos esos convenios y estamos aquí. Yo voté a favor, porque ya le digo, yo, Lourdes Caselles, voto en contra. Gracias. Más intervenciones, señor Escoda. Gracias, señor alcalde. Y de verdad, mire, usted ya tiene aquí 2 cosas a demostrar. A nosotros, si quieren, porque a la oposición la ningunean cada vez que pueden, pero a los medios de comunicación. Le invito a presentar todas las actas de las reuniones que el alcalde dijo en rueda de prensa que se había reunido este comité de funcionarios con carácter habilitado nacional para llegar al mejor acuerdo de Benidorm, que presente todas las actas de las reuniones que hubieron y que presente ese convenio del 2013, porque usted se está basando en un artículo de prensa, pero le invito a enseñarles a todo el mundo ese convenio del 2013, donde usted sabe que no se cambió ni una coma del contrato, solamente que si los otros convenios tenían un vigor de 5 años, este lo tenía de 3. Se redujo el periodo de vigencia del convenio. No se incluyó ninguna cláusula, como usted dice. Saque el convenio, no saque un recorte de prensa. Ya tiene 2 cosas a demostrar y espero que salga pidiéndome disculpas por llamarme mentirosa, porque tendré muchos defectos, pero mentirosa no lo soy, ya se lo digo. Y mire, ustedes no quieren explicar aquí lo que se va a traer a Benidorm. El señor San Martín decía que a cuántos años se iba a pagar. Pues yo creo que los ciudadanos que nos están escuchando, y espero que el alcalde no me corte en el tiempo, porque creo que es un pleno importantísimo para que los vecinos sepan. Resueltas las cuestiones técnicas, vamos a reanudar la sesión. Y, señora Escoda, estaba usted en medio de la intervención. En cualquier caso... La tablet, en todo caso, será para el momento de la votación. Si no se recuperan las tablets, se hará la votación manual, presencial, pero esto es un circuito. En la mesa las tabletas están funcionando.
Me informan que ya están resueltas las circunstancias técnicas. Señora Escoda, llevaba usted en su intervención, estaba a mitad de la segunda intervención. En cualquier caso, he solicitado a la mesa que le concedan los 5 minutos que corresponde a cada turno para que pueda proseguir en su segunda intervención. Tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Pues bueno, yo creo que hoy es un acuerdo importante para el pueblo de Benidorm y lo que deben de saber los vecinos y vecinas que nos están viendo es cuánto nos va a costar la broma de Sierra Helada y, como decía, de una mala gestión del alcalde y del equipo de gobierno. Estamos hablando que el ayuntamiento fue condenado a pagar una sentencia de 283 millones. Por decisión del equipo de gobierno se decide recurrir, no aceptar esa sentencia, y eso nos cuesta unos intereses, esa inacción, al día de 25.000 euros, y estamos hablando que a día de hoy esos intereses suman 67 millones. Es decir, estamos hablando ya de 350 millones, que es lo que tiene que hacer efectivo el Ayuntamiento de Benidorm para cumplir esa sentencia. Y bueno, lleva a este acuerdo y el Ayuntamiento, como no puede hacerle frente porque no tiene dinero para poder hacer frente a esa cantidad, pues entonces pide ayuda al Ministerio, y el Ministerio le da 55 millones de euros. Unos millones que, como bien decía la señora García, generan unos intereses que son 13 millones de euros, ¿vale? También el alcalde de la ciudad, en su ánimo de llegar a unas elecciones limpio de polvo y paja, decide, no sabemos todavía por qué, porque nadie lo ha explicado del equipo de gobierno, retrasar el pago a 5 años y decide no pagar hasta el 2031. Y eso, la parte lo considera, lo acepta, y decimos, vale, yo no quiero el principal, pero sí que quiero los intereses, que me los paguéis en estos 4 años que quedan hasta que empecéis a pagarme parte del principal. Y cada año vamos a tenerle que pagarle por los intereses 7.250.000 euros. Pero es que luego, aparte, cuando lleguemos a ese 2031, habrá que empezar a pagar la parte del principal más los intereses generados. Siguiendo la fórmula que ha utilizado el área de intervención, estamos hablando que esto podría demorarse, sabe la gente, o por lo menos tenemos que explicar a la gente que los propietarios habían propuesto que esta deuda se pagara a 30 años y la intervención municipal dijo que a 30 años era materialmente imposible sin recortar servicios y subir impuestos. Y entonces, pues el ayuntamiento ha presentado una alternativa en la que no concreta años, pero en la que, siguiendo las reglas realizadas por el área de intervención, estamos hablando que podremos estar pagando esta deuda, aunque sí que es verdad que se permite la amortización anticipada, pero así a grosso modo estamos hablando de 47 años que se pueden demorar en el tiempo este pago. Estamos hablando que, como digo, a partir del 2031 tendremos que pagar pues aproximadamente unos 12.000 euros al año, 12 millones al año, porque supone el 8% de los recursos ordinarios, que es a lo que nos hemos comprometido. Estamos hablando de los capítulos 1 al 5, pues dejando de un lado el tema de las subvenciones, ¿no? Esto va a suponer, pues eso, basándonos en un presupuesto municipal, pues el 8%, estamos hablando de 12 millones al año. Además, a un interés al 3,25, que nos parece demasiado alto, y que creemos que ahí el ayuntamiento también podría haber hecho más. Podría haberse acordado otro tipo de interés, como puede ser el que se remunera la banca con los depósitos bancarios, o otro tipo de referencia análoga, como puede ser el Euribor. Pero, como he dicho antes, es que aquí no se ha dejado trabajar a ese comité que se hizo precisamente para eso. Aquí lo que se ha hecho es una propuesta de los propietarios, darle una viabilidad jurídica y económica, porque si no, estoy segura que hubiéramos podido llegar a un buen acuerdo. Entonces, creemos que es una mala ocasión. Estamos hablando, el señor San Martín decía que no sabía ni los años ni sabía el tiempo, y yo se lo voy a decir. Estamos hablando de 67 millones en intereses por ir a juicio, por no cumplir la sentencia cuando tocaba.
de 283 millones de la sentencia principal, que es lo que se nos puso como sentencia, y 216 millones de intereses. Estamos hablando que Sierra Helada nos va a costar 569 millones de euros aproximadamente. Podemos ir amortizando, pero eso ya eran futuribles que van a venir. Y también me hace mucha gracia porque parece ser que vale, el Ayuntamiento de Benidorm no construye hospitales, no construye colegios, pero claro que es responsabilidad el mantenimiento. Y claro que Benidorm necesita una ciudad donde se invierta. Por lo tanto, el no invertir también es recortar. Y vamos a estar hablando de que podemos estar pagando esta sentencia hasta el 2080 con los datos que tenemos sobre la mesa. Más de 500 millones de euros nos va a costar la broma. ¿Es o no es para que en esa homilía que estoy segura que va a hacer el señor alcalde al acabar mi intervención pida disculpas por la situación a la que ha llevado a este ayuntamiento? De verdad, pida disculpas, tenga humildad. Aquí hay una fecha que se va a recordar siempre y es este pleno que se trata hoy aquí. De verdad que hablaba también en la primera intervención de los intereses que nos va a hacer pagar el Ministerio de Hacienda con el préstamo de los 55 millones de euros. Pero vamos, lo que vamos a pagar aquí por esta inactitud. Yo le invito a una cosa, señor Pérez, para que los vecinos y vecinas de Benidorm no sean los que tengan que pagar el daño que usted ha generado. Y le hago una propuesta. Hasta ahora el señor Pérez Llorca no ha aportado nada a esta ciudad. Le digo una cosa, mañana le acompaño yo a Valencia para que se reabra el debate de la tasa turística. Vamos a hablar de la tasa turística y que no recaiga en los vecinos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, la culpa de una mala gestión suya. Porque a lo mejor esa tasa turística ayudaría a este municipio a que no fueran los vecinos los que van a tener que pagar esta mala gestión suya. Por lo tanto, creo que a lo mejor sería un buen momento para que no fueran los ciudadanos los que tengan que pagar esta desgracia a la que le ha llevado. Y además, también utilice su homilía, el minuto de gloria que siempre tiene usted en los plenos. Diga por qué ha retrasado esto hasta el 2031. ¿Es que es cuando se piensa marchar de este ayuntamiento? Yo creo que los vecinos y vecinas tendrán que decir algo antes. ¿O es que usted ha calculado ahí que es donde viene su ascenso? Es que nos gustaría una explicación de por qué en el 2031. ¿Por qué usted lo demora en el tiempo hasta dentro de 5 años? Ya sabemos que ha conseguido ganar este año de carencia. Ha conseguido que esto se traslade al 2027. Seguramente usted se presenta a la próxima campaña electoral como la hizo en la anterior, diciendo que no iba a subir impuestos ni tasas y fue lo primero que hizo. Le recuerdo, más de un 20% el IBI y más de un 70% la basura. Estoy segura que pasado el verano, cuando empiece con su campaña electoral, dirá que no va a subir ninguna tasa, que no va a subir ningún impuesto, que no va a recortar ningún servicio. Pero cuando en el 2027, ojalá no, y haya un equipo socialista al frente de este ayuntamiento, pero estoy segura que su primera medida si renueva su alcaldía en el 2027 va a ser la de subir los impuestos y subir las tasas y recortar los servicios. Claro que sí, señor Pérez. Usted sabe a la ruina a la que ha llevado este ayuntamiento. Por lo tanto, tienen muchos deberes puestos aquí. Demostrar que la comisión técnica que el alcalde dijo en rueda de prensa que era una comisión técnica con los mejores funcionarios de la casa que se iba a reunir para la mejor propuesta de Benidorm, las actas. El convenio del 2013 donde usted dijo que se había modificado. También demuéstrelo y también le invito a irnos a Valencia a hablar con el señor Pérez Llorca a ver si esa tasa turística nos puede ayudar a este ayuntamiento, a ese balón de oxígeno para que no paguemos los ciudadanos de Benidorm el gran desastre en el que usted nos ha metido. Gracias, señor Pérez. Señora Escoda, ha intervenido usted en un turno establecido de 5 minutos, para que conste, un total aproximado de 11. Si todo lo que usted dice de mí y me atribuye a mí, creo que se demuestra perfectamente en esta cuestión. Claro que es un asunto importante. Yo pensaba que lo iba a utilizar usted para otra cosa, no solo para insultar y decir mentiras. Pero tiempo le he dado, tiempo ha tenido, y permítame que le diga que yo a Valencia, para reivindicar para Benidorm, igual que a Valencia, a Madrid, cuando haga falta, voy siempre. Y si la acompaña es usted, prefiero ir solo. Más intervenciones. Señor San Martín. Gracias, señor alcalde.
Bueno, hoy este Pleno va a aprobar un acuerdo pues porque Benidorm necesita una salida a este problema. Pero que nadie se equivoque y no vaya a las ruedas de prensa, no es una victoria política. Es simplemente una manera de solucionar el pago de la mayor condena urbanística sufrida por un ayuntamiento en España en toda su historia. Porque si Benidorm tiene la capacidad de pagar 10 o 12 millones al año sin subir impuestos y sin rebajar la calidad de los servicios, yo iba a preguntar dónde está el dinero que ha sobrado durante todos estos años. Ya ha dicho la señora Caselles que por lo visto era para arreglar el desaguisado que había dejado el Partido Socialista. Pero algo debía de haber sobrado. Y cuando dije lo de los hospitales, señora García, es para que la gente se dé cuenta que con el dinero que vamos a pagar aquí podrías haber construido un hospital como el de La Paz de Valencia. Desde Vox vamos a actuar con responsabilidad y vamos a apoyar cualquier solución que evite la ruina económica de esta ciudad. Pero también queremos decir siempre la verdad, que hoy, con esta firma, hoy no termina nada, hoy empieza todo. El verdadero problema empieza al día siguiente de que firmemos el acuerdo, porque a partir de ese momento lo que toca ya no es salir a sacar pecho, lo que toca es gestionar esta deuda con inteligencia y con responsabilidad. Y eso significa varias cosas muy concretas. Significa ponerse a trabajar desde el primer día para localizar y poner encima de la mesa los terrenos que puedan servir para amortizar parte de la deuda. Significa buscar fuentes de financiación que permitan abaratar el coste de los pagos y reducir el impacto en las arcas municipales. Significa estudiar todas las posibilidades para que esta deuda no acabe creciendo durante décadas. En definitiva, significa gestionar de verdad este acuerdo, porque si no se hace así, si dentro de unos años volvemos a encontrarnos con la misma falta de gestión y con la desidia que ha habido en el asunto durante estos últimos 20 años, con los famosos convenios del 2003, entonces la que vendrá puede ser todavía bastante peor. Y lo digo con toda claridad. Si no se gestiona bien esta situación, la deuda que pueda acabar generando este acuerdo puede ser incluso peor que la que han provocado los convenios de 2003, y todos ustedes lo saben. Y eso sería una responsabilidad histórica. Por eso, desde Vox hemos dicho que vamos a actuar con responsabilidad, vamos a votar a favor, porque creemos que Benidorm necesita una salida al problema que ustedes han creado. Pero también estaremos vigilantes para que este acuerdo no se convierta en una excusa para dejar pasar los años, que es una cosa que suelen hacer, y sin tomar decisiones. Y luego los paguen dentro de 20 años los que estén entonces. Vigilantes para que esta deuda no crezca, porque lo que quiere Vox y para lo que estamos aquí es para que estos errores que llevan ustedes con estas políticas del tú más y del bipartidismo no vuelvan a pagarlos los vecinos de Benidorm, porque al final esa debería de ser la única prioridad que debería de tener este ayuntamiento, cuidar de nuestros vecinos y no endeudarlos por generaciones. Muchas gracias. Las intervenciones, señora Caselles, última intervención. Sí, muchas gracias. Señor San Martín, le voy a contestar a usted el primero. Lo que vamos a pagar a través de esta sentencia es la adquisición de unos suelos de acuerdo con un precio fijado por un juez. La adquisición de unos suelos que van a ser parque natural y que vamos a poder disfrutar todo el pueblo de Benidorm. Vamos a pagar unos suelos de acuerdo con un precio fijado por un juez. Pero usted ha reiterado 2 veces convenio de 2003. No, señor San Martín, convenio de 2013. Se renovaron en el año 2013, quitando y excluyendo una cláusula que se había introducido en el año 2010, donde exigía que si la DIA se aprobaba, esos convenios no tendrían vigencia porque esos suelos estaban protegidos. Pero, señora Escoda, todo su futuro político lo estaba
usted labrando sobre la quiebra política de Benidorm y sobre que el señor Pérez iba a llevar a la quiebra. Y mire, hay dos líneas rojas y aquí dice, me hace gracia. A mí no me hace absolutamente ninguna gracia este tema, pero absolutamente ninguna gracia. Y ustedes están riendo y están disfrutando de lo que va a tener que pagar Benidorm cuando es su responsabilidad, porque no le he escuchado jamás decir que en 2013 usted votó a favor y que efectivamente excluyó esa cláusula. Y le reitero, el Partido Popular votó en contra. Bien, señora Escoda, mire, dos líneas rojas marcadas por el señor Pérez. No subida de impuestos y no reducción de servicios. Y eso es lo que a usted le duele, porque le recuerdo, ustedes subieron impuestos justificándolo en un plan de ajustes. Ustedes redujeron servicios justificándolo en un plan de ajustes. Y cuando nosotros llegamos a gobernar en el año 2015, 95 millones de deuda en 4 años, cumplimiento anticipado del plan de ajuste con inversiones en Benidorm y dándole a Benidorm el prestigio y las obras que se merecía. Por lo tanto, señora Escoda, tenemos que dar gracias, mal que a usted le pese, que el que está gobernando es el señor Pérez y el Grupo Municipal Popular. Porque si fueran ustedes, ya le puedo decir que esta sentencia, de las que son culpables, de la que es culpable usted porque renovó estos convenios y no engaña, porque han vuelto a decir de nuevo que ayer dijeron en la Junta de Portavoces de negociar los intereses y el señor letrado municipal le dijo a 3 miembros de su grupo, al señor Charco, al señor Castillo y a usted, que no se podía negociar. Yo no sé cómo se lo tienen que explicar. El señor Picón le dijo que no se podía negociar. No digan que no está aquí. Madre mía, no me lo puedo creer. Estaba también el señor Modrego, estaba también, evidentemente, el señor Ferrer. Así que no mientan. Ustedes mienten y están diciendo que no se ha sentado una comisión que había creado. Mire, señora Escoda, para no sentarse una comisión, a lo mejor no se tienen que sentar todos juntos, pero vuelvo a reiterar, hay 3 informes obrantes en la propuesta y se ríen. Es que yo me he reído cuando usted ha intervenido. Tienen una falta de respeto a la verdad. Tienen una falta de respeto a la honestidad de este equipo de gobierno y tienen una falta de respeto a la valentía de este equipo de gobierno para asumir las responsabilidades que ustedes se niegan y mienten ante el pueblo de Benidorm, que gracias a Dios que gobernamos nosotras. Señora Escoda, hay 3 informes suscritos por técnicos municipales que son los que avalan y son los que han redactado el acuerdo de colaboración para ejecución de sentencia que se trae al Pleno. Y a usted le duele que Benidorm no vaya a la quiebra, porque han demostrado desde que gobernamos que cuanto peor le va a Benidorm, mejor le va a ustedes. Y ahí se han equivocado. El pueblo ya les conoce. El pueblo ya conoce su falta de responsabilidad, su falta de valentía a dar un paso al frente y votar las cosas importantes, porque todavía no sé qué van a votar en este punto, pero sí que sé y reitero que cuando hemos traído la nulidad de pleno derecho al Pleno, ustedes o han votado a favor de la nulidad de pleno derecho o se han abstenido. Y reitero, dependiendo quién fuera el suscriptor de dicho convenio. Por lo cual, aquí a lo mejor deberíamos ver que la falta de objetividad y la falta de discrecionalidad en ustedes es lo que prima. Y, por lo tanto, eso, y con todos mis respetos, deja bastante que desear en la honestidad. Señora Escoda, reitero, tenemos que pagar la adquisición de unos terrenos, un precio que ha marcado un juez por un convenio suscrito en el año 2013 con el voto favorable del Partido Socialista, entre los cuales se encontraba usted, señora Escoda, y levantó el dedito en el año 2013. Y el Grupo Municipal Popular votó en contra. No señala al señor Pérez. El Grupo Municipal Popular levantó la mano para votar en contra de la renovación de esos convenios. Pero, como ya le digo, somos responsables, somos honestos, somos valientes y velaremos, como siempre lo hemos hecho, por el interés general de Benidorm. Respaldaremos y haremos siempre lo que nos digan los informes municipales, suscritos en este caso por 2 habilitados nacionales. Y también le puedo decir, siempre siguiendo lo que marca la ley, cosa que ustedes no pueden decir. Y si no, solo espero el voto favorable de todo esto, de toda esta propuesta que hoy traemos y de los informes que obran el expediente. Y no engañen diciendo que la comisión no se ha sentado y no mientan diciendo que esta comisión no ha existido, porque hay 3 informes sobrantes en el expediente que han dado resultado al acuerdo de colaboración de ejecución de sentencia que hoy se trae
precisamente avalados por esos informes de esos técnicos que sí, señora Escoda, yo confío plenamente en dicha profesionalidad, como lo he hecho desde que se han iniciado todos estos procedimientos y reitero, ustedes nunca han votado en contra de la nulidad de pleno derecho. Así que no cambien ahora el pie, porque nunca han votado en contra. Si están tan seguros de que había que pagar esto, hubiesen votado en contra de la nulidad y nunca lo han hecho. Dependiendo de quién firmaba, se abstenían. Y dependiendo de quién firmaba, votaban a favor, por lo cual estaban tanto a favor como nosotros de dicha nulidad. Por lo tanto, valentía, señora Escoda, que por desgracia el pueblo de Benidorm sabe que no lo son. Responsabilidad, señora Escoda, y honestidad. Dejen de mentir al pueblo de Benidorm. Y, señor Pérez, doy las gracias porque usted es el alcalde, porque sé que no les va a llevar a la ruina y porque sé que va a cumplir la sentencia, siempre velando por el interés general, como lo ha hecho usted desde que ha llegado a la alcaldía. Muchas gracias. El voto a favor del Grupo Municipal Popular. Suficientemente debatido el punto, vamos a someterlo a votación. Señor secretario, por favor, sobre todo, no para informar a la corporación, que desde ayer, aquí todo documento que ha entrado, no solo en este asunto, en todos, es conocido por toda la corporación, pero hay quien está siguiendo el pleno tanto en la sala como en diferido y, por lo tanto, hay una aclaración que manifestar ante, precisamente, el punto que vamos a someter a votación. Señor secretario. Sí, tal como se ha dicho aquí ya, desde el momento de la convocatoria, Rucalaz y Urbana Villajoyosa, el día 13 de marzo, solicitaron copia del expediente, que se le facilitó por el alcalde en el mismo día, y el día 16 de marzo se presentó un escrito conjuntamente por Murcia Puchades Expansión, Antonio Manuel Puchades Force, FPO Sociedad Anónima, Rucalaz SL, Atricap Investment SL y Urbana Villajoyosa 2000 SL, en el que manifiestan su conformidad con el texto del acuerdo de colaboración que se contiene en la propuesta del señor alcalde que formula el Pleno y su conformidad para proceder a la suscripción siempre y cuando el acuerdo plenario que se adopte respete el texto íntegro de la propuesta. Por tanto, el punto segundo, que dice dar traslado del acuerdo de colaboración, en esta parte ya se entiende por realizado y en el caso de que se aprobara el acuerdo, pues se sometería directamente a la firma de las partes. Aclarado ese extremo, vamos a someter a votación este punto número 2 del orden del día. Voto a favor del punto 2. Votos en contra. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 17 votos a favor y 8 abstenciones. Por mayoría prospera el punto 2 y deseándoles un buen día se levanta la sesión. Muy buenos días, muchas gracias.